César, César Augusto Ángel Cristian, yo estoy en Pereira, en el paisaje cultural cafetero, soy empresario, soy gerente de una empresa que se llama Nature Trips Colombia y también como consultor trabajo desde hace muchos años en proyectos en diferentes lugares del país. También soy conferencista para ProColombia, he sido líder del Club de Producto e Innovación Turística de Colombia y Arandelas más y menos. Entonces, ya será conversando de aquí para arriba que tengamos una visión más amplia de qué hacemos y cómo podemos aportar. Tenemos un tema central, ahorita vamos a hablar de él, y yo tengo un par de herramientas que ahorita las comparto. Digamos, tengo una presentación que va a ser como un libro abierto, en la medida en que vamos conversando, voy mostrando cosas de ahí, en vez de que nos vayamos a una conversación, el tiempo tiene que ser muy práctico y muy pragmático. Entonces, para mí va a ser muy interesante en la presentación de una vez de los dos, creo que estaba acompañado. Sí. Entonces, uno, ¿quiénes son? Un poco esa trayectoria que tiene el turismo. Yo vi que además eres guía, trabajas con rafting y pajarero también, y veo que tomas foticos de bichos. Entonces, por ahí lo comencé a seguir, no sé si se dio cuenta. ¿Desde cuándo? Esta semana lo comencé a seguir. César Ángel Trips. Ah, ok, sí, sí, sí. Entonces, ahí pongo muchas fotos de bichos, de muchas cosas. Perfecto. De hecho, llevo varios años trabajando en el Meta en Vistahermosa y en La Macarena. Y de hecho, el próximo mes vamos a hacer el primer festival de la Tierra del Socay en Vistahermosa Meta. Allá Ah, trabajamos un tema de diseño y desarrollo de producto turístico y a partir pues, de que ubicamos a este primate que es endémico, que es carismático y otras cosas, creamos una serie de experiencias muy interesantes. Entonces, inclusive en su momento lo podríamos utilizar como ejemplo para que tengas un referente. Entonces, pues les doy la palabra y así comenzamos a conversar, ¿les parece? Vamos a aprovechar el tiempo minuto a minuto. claro, perfecto. ¿Sí me escuchan bien? Muy bien, muy bien. Bueno, mi nombre es Cristian, como ya saben, yo soy nacido y criado acá en Cobarral, en el departamento del Meta. Digamos, tengo 30 años, siempre he vivido acá en los Llanos, estuve viviendo 5 años en Villavicencio, pero por pandemia, como pasó con todos, hubo un cambio, entonces volví a la finca junto con mis papás, en donde tenemos una finca cacaotera de hectárea y media. Eh, digamos que para hablar un poco de mí, de profesión, soy profesional de administración ambiental de la Universidad Santo Tomás de Villavicencio. Soy tecnólogo en guía turística, pues guía profesional de turismo con tarjeta profesional y registro nacional de turismo. Eh, digamos que con el turismo estoy desde el 2012, más o menos 10 años trabajando. ¿Cómo entré al turismo? Entré básicamente como guía de rafting, ¿sí? De turismo de aventura. Y Porque pues usted tiene una dinámica como la de Elvis. Primero el agua y luego los pájaros, ¿o qué? exactamente, Y en me el mismo, conocí. y en el mismo municipio. Sí, yo con Felipe, pues Felipe fue pues fue el mentor en el tema de las aves. Entonces él me invitaba y ahí empezamos a pajarear. Obviamente, pues Felipe es del nivel pro en temas de aves, pero pues ahí estamos en eso aprendiendo. Entonces, el tema del rafting también, algo muy parecido a Felipe, lo he ido dejando un poco al lado, que tengo una agencia de turismo, algo de comercialización, enfocados acá en el Cubarral y también en mesetas, lo que es Cañón del Güejar y todo el conglomerado de cascadas que hay allá en mesetas. También ayudamos el tema de lejanías, bueno, algunas cositas más como comercialización. Se llama Aventura Natural también en Instagram. De pronto usted ya lo revisó. También ya lo sigo, sí, señor. Exactamente. Entonces, así fue que entré al turismo y pues nos entró el tema del bichito de ayudar o de enfocarnos algo en la finca. Entonces, eso fue en pandemia que empecé a tomar foticos, a mirar cositas, a la gente le gustaba, creé las redes de la finca, hice la presentación, todo. Y ahí empezó todo. Digamos que dijimos, esto sería una forma chévere de dinamizar la economía de la familia y ahí empezamos, ¿sí? Como la finca también recibe hartas visitas de temas de proyectos, convenios, universidades, entonces ahí fue donde empezaron a hacer todo y ahí le hemos dado forma poco a poco, ahorita también con ayuda de Masmeta y la Universidad de los Andes. Eh, ahorita yo estoy trabajando en un proyecto de una ONG de cooperación internacional enfocado a la línea del cacao, ¿sí? El proyecto se llama Agroemprende Cacao, llevo ya casi 2 años en ese proyecto, entonces apoyando a familias cacaoteras acá de la región. ¿Ese es con Entonces, quién?
La organización se llama Socodevi, Ok, sí, que es una unión de colegas canadienses, que es un proyecto financiado por Ecopetrol, Repsol y la Embajada de Canadá. Entonces ahí yo trabajo en el tema del componente técnico-ambiental. muy bien. Entonces, todo eso ha sumado pues para ir construyendo la intención que tenemos ahorita, ¿sí? Entonces, básicamente ese soy yo. Pues aquí está junto conmigo Gabriela, que es mi pareja actual y que también, bueno, voy a dejarla que hable. ¿Qué tal? Mucho gusto, buenas tardes. Mi nombre es Gabriela, Gabriela mucho gusto. ¿Gabriela qué, perdón? Romero. Sí. Bueno, digamos que en el tema, tenemos en conjunto el tema de aviturismo, ahí nos conocimos, entonces sería en este ámbito como el apoyo también para la finca y el tema de guiar. Perdón que pasó un carrito grande. Hay mucha bulla. Tranquilo, tranquilo. Sí, pues acá para complementar, Gaby, ella, perdón un momento que pasó por carro. No se preocupe. Esto, pues nos apasionan las aves, de hecho ahí fue donde nos conocimos hace el año pasado, y también por el tema del inglés, ¿sí? Ella pues tiene un nivel medio, intermedio. Tengo un nivel de B2 en inglés, certificado, entonces, bueno, certificado de hecho C1, pero digamos que en practicidad un B2. Y digamos que el tema de lo de avistamiento de aves también va muy enfocado a nivel del extranjero, ¿no? Entonces también le estamos apostando a eso. Muy bien. Entonces, vamos aquí. Mire, aunque estamos lejos, esto es bueno rayar. Entonces, voy a compartirles pantalla y yo voy a comenzar a rayar porque a partir de que nos presentamos, entonces ya tengo unos insumos. Listo. Entonces, ¿sí? Digamos, cualquier cosa que hagan, ¿me confirman si ya ven la pantalla? Sí, señor. Sí, ya la... Listo. Cualquier cosa que hagan, entonces, por supuesto, hay que configurarla en el marco del modelo de negocios. Pregunta, ¿han hecho ya algún modelo de negocios para esa iniciativa, para las cosas que tienes, finca, la agencia y demás? Sí, señor. Bueno, entonces ahorita me van a contar qué tiene. Entonces, vamos a comenzar aquí a... No se ha podido conectar. Pues estaba ocupado. No se conecta mi celular. Muy bien, Nosotros entonces vamos vamos... de la herramienta de Canvas y la hemos ido ahí ajustando a lo que es el ejercicio, porque pues Exacto, eso, haga de cuenta, el Canvas es un ser vivo, maestro. ajá. Y a los dos, esa vaina evoluciona, de hecho por eso la filosofía del autor de apellido Osterwalder, un suizo que decía un modelo de negocio es un tema vivo. Entonces por eso él lo plantea como un lienzo Canvas, donde esta vaina la tiene que estar viendo. Entonces vamos a comenzar acá con algunos insumos que estoy viendo. Entonces, los tenemos a ustedes dos, Cristian y Gabriela, y por un lado tenemos un negocio que es la finca la Fortuna, que es la finca cacautera. Sí, señor, pues de hecho, pues no sé si Nicolás les contó, Masmeta y la Universidad de los Andes también ya nos están apoyando en el tema de la construcción de marca. No, esto no lo sabía, pero vale. Ah, bueno, Ahorita, entonces, ahorita me parece bien interesante. Entonces, quiero es como ir entendiendo. Una pregunta, porque cuando yo estoy trabajando acá, los dejo de ver, ¿listo? Pero sí, ustedes lo ven de buen tamaño lo que estoy haciendo. sí, señor, ahí lo vamos perfecto. Perfecto, listo. Inclusive creo que si giraban el teléfono, ¿por qué lado están ustedes? Ya no sé. Ya estoy Listo. viendo para podernos conectar. No, listo. Entonces, por un lado está la finca, por otro lado tenemos entonces eh, la agencia. ¿Cómo es que se llama la agencia? Aventura Natural. Es una agencia de viajes operadora, ¿cierto? No, no es operadora, eso es comercializadora. O sea, no, yo trabajo en enlace con una empresa que se llama Destino Huejar y Travesía Aventura. Entonces, yo lo que hago es comercializar nada más. O en algunos casos, ¿cómo es tu registro nacional de turismo? agencia de bici, ya lo tengo acá, sí. Te lo comparto.
Y pues tienes ahí el número del SIU, ¿sabes si es el 7912? La actividad en el root. Ya, Eso es fundamental para lo que quiero aquí hacer el dibujo. ¿Sí? Sí, Cristian y César, aquí yo interrumpo un momentito porque digamos la principal orientación también de la asesoría es porque nos manifestaron un interés en temas de agroturismo, entonces para que no lo perdamos del radar. Claro, lo que quiero hacer el dibujo, Jay, es que efectivamente sí tiene un producto, pero además como yo ya sabía que él era guía y tenía una agencia, entonces digamos estructuralmente, con Gabriela también, pues lo que tendrían es la posibilidad de integrar servicios y talentos en función de, ópale, ¿sí? ¿Me están escuchando? sí, señor. Ah, pues que no sé qué pasó con Zoom. Entonces, de integrar servicios y talentos en función de, digamos, de lograr un resultado común, ¿no? La actividad, el SIU es 7912. Entonces, si tienes una agencia de viajes operadora, mira, y esto es súper importante, porque esto va a ser clave, ¿sí? Entonces, vamos a dejarlo aquí. SIU 7912. ¿Sí? Ese SIU dice actividades de agencias de viajes operadoras. ¿Qué quiere decir? Que tú, pues no solamente puedes Sino también. comercializar, o sea, usted puede empaquetar sus servicios. Entonces aquí hay una cosa muy importante. Gabriela, ¿tú eres guía también? No, no, señor. Listo, pero entonces, como dice mi esposa, ella es la gerente del gerente. ¿Sí? Entonces, te voy a poner como en un rol de administración, ¿listo? Vale. Para irme imaginando roles además. Entonces, aquí viene un tema importante, ¿cierto? Nuestro eje hoy, ¿cierto? De acuerdo a lo que me había solicitado Awake, ¿sí? Es la creación de un perfil de experiencia turística, ¿cierto? Exactamente. Entonces claro, yo puedo crear la experiencia, pero ¿y si no tengo cómo venderla o no tengo en dónde? Entonces vamos a ponerlo acá como uno de los elementos. Entonces vamos a hablar de la creación de una nueva experiencia turística. ¿Quiénes son los gestores? En este momento pues los tengo ustedes dos y ahorita llega su mamá y más personas lo tenemos. Tenemos esta empresa, tenemos la otra, tenemos como destino, entonces pongámoslo aquí en otro color, entonces tenemos como destino o destinos, entonces tenemos el departamento del Meta, y los municipios de Cubarral, Mesetas, Lejanías, te entendí, ¿cierto? ¿Algún otro? Cubarral, Mesetas. Ahí está perfecto. Listo, o sea que usted está entre la montaña y el cañón del Guéjaro. Entonces Sí. tenemos la creación de una experiencia que puede ser una o varias. Entonces, primera pregunta acá. La tenemos que ustedes están en este destino. La experiencia es específicamente para la finca. Nos vamos a concentrar por ahí. Perdón, un momento. Tranquilo. ¿Me escuchas? ¿Qué Ahora sí. pregunta me hizo César, perdón? La experiencia es específicamente, es crear una experiencia en la finca de la fortuna. Sí, señor. La intención es un recorrido guiado al interior de la finca La Fortuna, Abuelo Carmesí, en relación que entrelace las aves y el cacao. Listo. Y me perdonan que la flecha se vea tan fea, pero César, veo que aquí ya está mi mamá, entonces no sé si para que escucharla, que se presente, que ella nos cuente. claro que sí. Mamá, ¿nos escucha? Hola, buenas tardes. Sí, claro, ahí estoy escuchando. Sí, mamá, es que ahorita al iniciar, pues nos presentamos, lo que hacemos, el rol que tenemos en el emprendimiento que tenemos, pues para conocernos con César, que es el que nos está dirigiendo el taller.
Sí. Bueno, doña Hola, María, César, buenas tardes. Sí, mucho gusto. Cuénteme así brevemente un poco de usted y de ese sueño alrededor del turismo, el cual qué bueno y qué fortuna eh, que lo comparte con su hijo. pues no sé, Cristian, qué le haya dicho, pues mi nombre es María Umaña, vivimos aquí en la finca La Fortuna, vereda Brisas del Tonoa, del municipio de Cubarral. La finca de nosotros es de 1,5 hectáreas de cacao, está certificada en buenas prácticas agrícolas y pues yo como yo tengo conocimiento en el tema de transformación de cacao, en el tema de la post cosecha, de calidad del cacao también, entonces decidimos con Cristian y acá con mi familia, con mi esposo, y decidimos como ponerlo en práctica, enseñarle a las personas lo que hemos aprendido. Entonces, por eso estamos, tenemos planeado a futuro hacer como ese recorrido donde le enseñemos a las personas lo que ya sabemos y aparte pues hacer también como el tema de avistamiento de aves porque el ambiente lo permite. Muy bien, muy bien. Entonces, les voy a volver a compartir pantalla. Estaba haciendo algo, doña María, y es que de lo que vamos hablando, entonces lo vamos dibujando. Cuénteme, doña María, si ve mi pantalla, por favor. Eh, ahí está cargando, ya la veo. Listo. Entonces, aquí tenemos varias cosas. Entonces, claro, los tengo como asistentes, tengo a Cristian como guía, a Gabriela, por aquí le puse un rol de administración, pero voy a poner a los padres. Entonces, doña María Umaña. La voy a denominar la gestora, ¿sí? Porque lo que acabo de escuchar tiene usted Yes. una muy buena parte de la idea. Entonces, mire que lo primero es que tenemos un equipo. Tenemos unos destinos y en este caso entonces nos vamos a concentrar en Cubarral, donde está la finca La Fortuna. Otra pregunta sobre la finca. La finca tiene 1.5 hectáreas de cacao. ¿Esa es el área total de la finca o la finca es más grande? Ese es el área total. Es el área total. Y en esa área entonces ustedes tienen la casa. Cuénteme un poquito cómo están las condiciones de acceso, cómo es la casa, es en una zona pendiente o es plano. Mientras me cuenta, pues yo tengo la posibilidad de ver un poco acá de su Instagram, ¿cierto? Sí. Entonces, aquí los tengo en vivo. Eso, ahí el que está, la casa es la que, exactamente. La Esta casa, es, la finca queda aproximadamente a 800 metros sobre el nivel del mar, en una parte ok. pendiente. Sin embargo, la finca está casi en lo plano. La finca como tal prácticamente es plana en comparación a otras pendientes. Ok. Digamos Entonces, que sigo haciendo. Entonces, este está la cacao lo entrada. tenés como cacao en sombrío. Lo tenés Sí, señor, asociado a sombra. el sistema agroforestal lo tenemos en asocio con Yopo, Muy bien. otros árboles forestales, el iguá, nogal cafetero, frutales, tenemos rambután, mamey, cacay, bueno, mucho Pues, introducido. y plantas para aves no ha sembrado? Mirtáceas y No, otras cosas. no, en eso estamos, sí, pues la intención es sembrar el tema de las melastomatáceas y el tema de ornato para el tema de las aves, en construcción de un comedero, bueno, hay cositas que se Sí, deben señor. trabajar. Pues vea, El cultivo es de toda, o sea, la hectárea y media es en eso, en asocio con los frutales que ya le mencioné, y está la casa, hay infraestructuras para post cosecha, un estanque de peces. No sé si mamá tiene algo más por aportar. pues las fotos son muy dicientes, Exacto. digamos, de entrada, y les cuento un antecedente. En mi empresa, en Nature Trips Colombia, yo ofrezco 3 tours de cacao aquí en el paisaje cultural cafetero. Ah, Son 3 buenísimo. versiones diferentes. Tengo un tour de cacao con conocimiento ancestral e inclusive con cata de vinos, con unos campesinos muy bellos en Marsella. Tengo 2 tours premium en unas fincas pues ya muy coquetas,
una de ellas con un pastelero francés, y tengo otro tour más sencillo. De hecho, son 4 tours de cacao que tenemos en nuestro catálogo hoy en día. Entonces, digamos, para mí no es ajeno el plantear una experiencia que va desde la plantación del cacao hasta la elaboración del chocolate en casa, ¿cierto? Entonces, pregunta concreta, la intención de ustedes es trabajar en la experiencia, y por lo que veo en las imágenes, eso es algo que ya viene ocurriendo, de la experiencia del cacao, del cultivo a la taza o a la mesa. Por ahí estamos. Sí, señor, eso es lo que estamos Listo. compartir Entonces, todo lo que ya sabemos. entonces vamos a meter aquí. Entonces, Exacto, la intención es como usted lo describe, el tema de que las personas conozcan la experiencia del cultivo de cacao, algo muy puntual del manejo general, y también algo de transformación artesanal. Nosotros no nos queremos, de hecho, nosotros no tenemos planta de transformación, no, o sea, nuestra intención es eso, ¿sí? Sí trabajamos en enlace con una asociación a la cual mamá perteneció, una empresa que hace la transformación, hacen grajeas, chocolate, chucula, y les ayudamos con la comercialización, ¿sí? Porque pues en base a que tenemos la finca, pues también ayudamos a la comercialización a los visitantes y a los amigos. Y la idea es esa, como usted lo escribe, pero la transformación muy artesanal, que la persona conozca el tema de la tostión, de la molienda, bueno, entonces vamos a concentrar la experiencia por ahí, ¿cierto? Exactamente. Entonces, espere aquí, esto que baje acá, esto lo vamos a poner aquí más grandecito. Entonces nos vamos a concentrar en esto, ¿cierto? Que la experiencia sería vivir el cultivo del cacao de la plantación a la mesa a través de la inmersión del visitante en las buenas prácticas de cultivo, cosecha, post cosecha y transformación. Entonces, yo por aquí tengo una presentación, no se las voy a dar completa porque no nos alcanzaría todo el tiempo, pero para que tengamos unas ideas comunes. ¿Listo? Esto es de una Sí. conferencia que yo la llamo Desarrollo del Turismo de Naturaleza para Mercados de Alto Valor. Y aquí vamos a hacerle una aplicación a La Fortuna como finca cacaotera, perdón. Entonces, por supuesto, uno aquí parte de un modelo de negocio, y aquí entonces vamos a mirar lo que está subrayado y vamos a comenzar a tomarlo en cuenta, ¿cierto? Cuando hablamos de una experiencia, estamos hablando, y perdón, yo voy a seguir dibujando para que entendamos. Entonces, la experiencia a nosotros se nos va a asemejar realmente a tener un producto turístico. Yo quiero que me pongan mucho cuidado con esto, muchachos, porque me voy a ir a un gráfico que me gusta mucho para que nos podamos. Como les dije, yo manejo esta presentación como si fuera un libro abierto, ¿sí? Normalmente esto hace parte de algunas de las conferencias que yo oriento, y en algunas de ellas me les juego con unas gráficas que me parecen muy útiles para que hablemos cosas concretas. Ahora es que no voy a encontrar el dibujito que quiero de la gráfica que quiero. Aquí está. ¿Sí? Ahí siguen viendo mi pantalla, ¿cierto? Hola, hola. Sí, señor. ¿Están? Sí, señor. Listo. Entonces, mire. Entonces vamos a partir por identificar qué tenemos de atractivo. Entonces, listo. Aquí ya vamos a partir de varias cosas. Están en Cubarral. Yo ahorita les escribo lo que estoy escribiendo acá, ¿cierto? Entonces tienen el paisaje, tienen la ruralidad, pero ustedes acá se van a concentrar como atractivo en el cacao, ¿cierto? Entonces, ahí sí te tomo la palabra con algo que decías, Cristian. Entonces, ustedes le están haciendo la marca del cacao, ¿cierto? No, es la marca de la finca, ¿sí? No puntualmente, porque recuerden que nosotros no vamos a comercializar un producto transformado.
Esa Ah, no es nuestro listo. foco, Perfecto, de la perfecto. experiencia. Entonces, Entonces como la finca. la marca va a ser la finca La Fortuna. Exacto, sí, esa es la marca y que pues que ya está en construcción, que ya hay viabilidad y ya tenemos el nombre, pero todavía no nos han dado todo Claro, como... entonces La Fortuna, finca cacaotera. No va a ser Finca La Fortuna, sino Vuelo Carmesí. Vuelo Carmesí. Porque a mí me gusta esto, pero sí tiene algo que se llama homonimia. Cuando usted pone La Fortuna, de hecho al principio me estaba yendo para el Casanare a un acto de un conocido que trabaja con agroturismo también. Entonces me dice que se va a convertir en, ¿cómo se llama? ¿Cómo se va a llamar? Exactamente, por eso mismo, junto con el apoyo de Más Meta, ellos ya con la abogada en la verificación con la SIC, lo que usted dice, hay otra finca que llama igual, con el Sí. mismo propósito, entonces se va a llamar Vuelo Carmesí, que es el que elegimos, ellos nos ayudaron en la construcción de este nombre, Vuelo Carmesí porque pues, en honor a la gestora María del Carmen, de color carmesí, porque es como madura el cacao de nuestra finca, ¿sí? Como Ok, pero ¿y esto va a tener un apellido? Vuelo Carmesí, finca cacaotera, experiencia de cacao, el dulce sabor de chocolate. ¿Han pensado eso? Todavía no lo experiencias, tienen. sí, el complemento es experiencias agroecológicas. Bueno, no me convence. Póngame cuidado. El eslogan tiene que ser más. Exacto. Esto es como el título de la película, Cristian, Gabriela y Sí, María Omaña, ¿cierto? Entonces esto es como usted ver los Avengers, Civil War, ¿cierto? O sea, la marca es Avengers, ¿cierto? Y Guerra Civil era el apellido, es el capítulo. Entonces, yo lo que plantearía para que lo trabajen es Vuelo Carmesí y obviamente entonces voy a poner cualquier cosa por ahora. sí, pero de hecho eso también sería bueno escuchar ideas y Entonces proposiciones, voy a ponerle porque un eso está en apellido para que luego construcción. lo piensen. Vuelo Carmesí, experiencias con sabor a cacao, ¿cierto? Vamos a ir votando ideas, ¿sí? ¿Les parece? Sí, Entonces señor. yo voy dejando acá, pero la idea es, mira que cuando estás acá, de una vez, estás orientando la mente de la persona, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar acá? ¿Cierto? ¿Sí? Y entonces, ya luego el tema de las aves y demás, entonces también le puede uno meter por allá si existe una certificación o si no, buscar cacao bird friendly, por ejemplo, cacao amigable con las aves. Entonces, de hecho, voy a dejar esta idea por aquí que no se nos Me gusta. pierda. Cacao bird friendly. Ahí me corrige Gabriela, ¿cómo está mi chuchografía en inglés? Listo, cacao beer friendly. Entonces mire que esto se me vuelven los insumos para contar la historia. O sea que de base aquí tenemos algunos elementos atractivos. Ahora, cuando yo hablo de los atractivos, casi siempre yo trabajo los atractivos a 3 niveles. Atractivos focales, atractivos complementarios y atractivos de apoyo. ¿Qué quiere decir esto? Un atractivo focal es un atractivo que tiene la capacidad de hacer que una persona se mueva desde un lugar muy lejano, puede ser Villavicencio, puede ser Bogotá, podría ser Pereira, podría ser Londres, y llegue a esto, ¿cierto? ¿Creerían ustedes que el atractivo del cacao solamente es tan fuerte para lograr eso? Claro. O sea, hay que combinar. Mira, exacto. Ahí hay que pensar en combinar, ¿listo? ¿Por qué? Porque es que si sale la gente de Bogotá, va a salir por lo menos por 3 o 4 días, ¿cierto? Y tu experiencia de cacao, por más que uno la estire, va a durar de 6 a 8 horas, por más detalles que le ponga. ¿Listo? Y eso que la finca es pequeña y demás, pero, por ejemplo, la experiencia nuestra, se las voy a mostrar cómo se ve en un catálogo, ya que tenemos un ejemplo o algunos ejemplos reales aquí, te las voy a mostrar cómo aparece
en el catálogo nuestro, de hecho la portada del catálogo 2023 nuestro es de la experiencia de cacao y va muy con el tema de hacerlo muy de inmersión. Entonces, por ejemplo, este tour nuestro es Chocolate and Tour Ancestral, es un tour de chocolate y conocimiento ancestral, ¿cierto? Y este es un tour para 8 horas. Pero igual, en términos de cacao, nosotros tenemos el Premium Cocoa, es de 6 horas, ¿cierto? Y ahora les voy a decir qué tienen. Y por aquí debería aparecer el otro de cacao. Ya no sé ni dónde está. Creo que en el catálogo no está el otro de cacao. No. Sí, aquí tenemos, son 2 de cacao. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con el cacao? ¿Cierto? Entonces ellos van a un pueblo, se transportan por una zona, tienen el recorrido por el sendero, tienen un buen almuerzo y tienen el proceso de producción. Entonces, la idea no es copiar pero sí que tengan como ese elemento. Entonces, habrá que pensar esta experiencia, ¿cierto? Entonces, ¿para cuántas horas es? Entonces, yo quiero seguir aquí con el ejercicio. Es muy probable que, digamos, en mercados cercanos, Villavicencio, etcétera, la gente se le mueva como ese tour, como un pasadía. Pero lo que efectivamente puede ocurrir, y aquí viene una de las ventajas de este dibujo, si usted ya tiene una agencia, es decir, ya se dio la pela, pero además es guía, esto puede ser uno de los elementos de un paquete de 3 o 4 días en el meta. ¿Sí? Sí. Y esto sí le va a justificar que la gente vaya. Entonces, yo quiero ser muy claro acá para que no nos vamos a confundir, ¿cierto? Cada día tiene su afán. Y usted lo que necesita entender es el minuto a la minuto de las personas que van a vivir una experiencia con ustedes. En este caso, ¿cómo es articular esto? Porque lo puede tener usted y ojalá lo tuviera con 50 agencias de viajes. Es decir, y acá me voy con otro elemento. Primero, tenemos que entender el atractivo. Y entonces aquí esto se me sube a que, digamos, el atractivo está asociado a el meta, el cubarral, está asociado el cacao, sí, pero por supuesto el cañón del río Güejar es un jalonador tremendo y otras cosas que están en el camino, ¿cierto? Usted lo puede comparar por ejemplo, para un paquete hecho para familias, entonces, no sé, con el Tiuma Park, y lo puede mezclar y no tiene ningún lío, y alojándose en un alojamiento rural bonito. Entonces, esto es a lo que les va a llegar. Entonces, temas que uno tiene que resolver, que son claves. El llegar, el transporte. ¿A cuánto están de Villavicencio ustedes, por ejemplo? 67 kilómetros. Listo, entonces, cuando hablamos del llegar, tenemos 67 kilómetros, ¿cierto? ¿Y cómo resuelven que la gente llegue hasta la finca? Muy buena pregunta. O sea, Inicialmente en carro particular. lo que se tiene contemplado es que cada persona llegue por su cuenta. Lo que se tiene contemplado, pero pues eso es lo que hay que pensar y estructurar. En este caso, usted le tiene que pensar en todas las soluciones, ¿cierto? Yo tengo una frasecita, Jay me conoce mis frases, esta es, se le tiene y no se le demora. Es decir, lo primero que usted tiene que generar es soluciones. Entonces, por eso en este dibujo que estoy viendo acá, una de las ventajas es, ¿puedo crear un paquete para que vayan al meta? Sí. ¿Y en ese paquete voy a incluir la experiencia de cacao? Sí. Pero ya sé que en los estudios de mercado, y ahorita me refiero a eso, en los estudios de mercado, para ir a un departamento como el Meta, digamos, en mercado nacional, me van a viajar de 4.5 a 4.7 días. O sea que necesito entender qué van a pasar en las 4 o 5 horas mientras bajan al llano, una actividad el primer día en la tarde, tienen el día 2, el día 3 y el día 4, tal vez hasta el mediodía con actividades. O sea que la experiencia de cacao puede ser una completa, puede ser la experiencia del río Güejar otro día, y cómo le mete uno otras cositas, ¿cierto?
Sí. La ventaja es que usted lo puede empaquetar. Y ojo, porque usted no es solo comercializador, por supuesto, pero en este caso tiene toda la lógica que usted sea el productor primario. Por ejemplo, para un cliente como Awake, donde usted le diga, señores de Awake, tengo esta experiencia, pero además le puedo resolver otras cosas. Y entonces resolver esas cosas es el llegar. ¿Y cómo resuelvo el llegar? Pues cooperativas de transporte. Entonces, si uno está en la zona rural, ¿cierto? Y un ejemplo bueno en el Meta es la Macarena. El llegar de la Macarena sí o sí es volando. Yo he llegado por tierra y cuesta, ¿sí? Y me metí en mi carro allá y cuesta. No es fácil. Son 110 kilómetros en unas condiciones duras. Pero la gente llega. Resolver el estar está asociado a tener claro si es en Cubarral o en dónde va a dormir la gente y dónde va a comer, ¿cierto? Yo le puedo proponer un alojamiento con desayuno, en el lugar donde vive la actividad lo resuelvo el almuerzo, y si por ejemplo está en un pueblo en el municipio, él puede resolver su cena, vale. Y el tercer elemento, que es en el que nos vamos a concentrar ahorita, es el vivir, que son las experiencias. De resto, todo lo otro lo analiza uno en el producto. Y si tengo producto, pues obviamente lo voy a llevar a un plan de negocios y lo tengo en un plan de comercialización, y para eso es que sirve el Canvas de manera integral. Ahora, me voy a ir a un tema de un método que llevo muchos años trabajando para las experiencias. Entonces, vámonos aquí. Y vámonos aquí a aclarar algunas cosas. Y muchachos, si tienen alguna pregunta, me la hacen. ¿Listo? Entonces, aclaremos. El fondo es trabajar una experiencia de cacao. Mire que ya comenzamos a activar un primer planteamiento para ella. ¿De la experiencia qué es? Es el resultado de una actividad o conjunto de actividades. ¿Qué quiere decir esto? Si uno se la juega, ¿cierto? Y usted está a 800 metros, quiere decir que usted, cuando sale de la vía que de Acacias conduce a Granada y gira a la derecha, usted se sube al piedemonte de la Cordillera Oriental. ¿Eso es verdad o es mentira? Sí, señor. O sea que una primera actividad puede ser el disfrute del paisaje del llanero desde el piedemonte andino en la Cordillera Oriental, ¿cierto? O sea que puede haber un lugar que es un mirador natural o la finca de un amigo o un kiosco divino donde uno puede hacer una parada para disfrutar el paisaje, ¿sí o no? ¿De acuerdo? ¿Existe o no? Existe. Sí, claro. Entonces nos lo vamos a imaginar de la siguiente manera para irla dibujando, ¿cierto? Vamos a ir comenzando a pensar en la experiencia y vamos a ir dejando estas ideas. Mi idea de trabajarla ahí y de una vez, venga, denme un correo electrónico y por el chat se los envío. Dame un correo, por favor, de ustedes. CR Sí, EN sí. 121092 @gmail.com. Listo. Entonces, aquí te voy a poner como editor, ¿sí? De una vez voy a copiar este enlace y también se los pongo aquí por el chat. O sea que esto que estoy haciendo, de una vez lo vas a poder ver si quieres en tiempo real o simplemente te va a quedar pues como memoria. Entonces este es el equivalente de que estuviéramos sentados juntos y yo estuviera aquí rayando en una hoja, ¿listo? Entonces Sí. se los puse en el chat y demás. Entonces vamos a traer este elemento que debería yo podérmelo traer para acá, efectivamente. Entonces, esta es la experiencia. Entonces, resulta que nos vamos a imaginar la experiencia para qué mercado. Cuéntenme. La intención es focalizarlo puntualmente en las personas que, como usted lo dice, llegan al Meta talonados por otro tipo de actividades y que buscan una conexión con la naturaleza
enlazando el cacao con las aves, pero generando bienestar, es decir, ¿sí? Que nosotros le transmitamos a ellos su tranquilidad aprendiendo de las aves con el cacao. Evidentemente habrán personas que no les interesen las aves, habrán personas que sí les interese el cacao, entonces eso es lo que hay que empezar a determinar, cómo vamos a diseñar los productos para poder definir puntualmente qué vamos a ofrecer. Yo Bueno, entonces, considero personas de la ciudad citaditos dentro de una edad de 20 a ¿qué? 60 años. Sí, bueno, entonces resulta que yo les puedo compartir de estas cosas unos elementos de perfil de mercado que hemos hecho. O sea, hay que definir el perfil del cliente. sí, Y aquí, pues, digamos, hay que estudiarlo. Entonces, obviamente, comienzo uno si es nacional, quién es, si es extranjero, quién es. Entonces, miren, hay 10 pasos. Esto es algo que yo he venido trabajando mal contado. Esto debe tener por aquí como un puntero. A ver. A ver, sí, sí. Bueno, entonces, esto es un método que yo llevo 20 años trabajando. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer, ¿sí? Que es además absolutamente importante, es conocer a su público. Es decir, quién es su cliente, quién es su mercado. Entonces, si yo cojo en un mapa cubarral, vamos a mi dibujito, ¿cierto? Entonces, vamos a buscar aquí en Google Maps. Entonces, vamos a hacer dos apuestas que son de detalle, ¿sí? ¿Listo? Es San Luis de Cubarral, vamos a ver si señor. eso, ¿sí? Listo, ustedes están en la parte alta del Ariari. ¿Cómo? Entonces vamos a ver si aparece a ver si la finca La Fortuna Cubarral. Sí, ahí está. ¿Dónde lo veo? Aquí está. Segunda. Listo, ya los ubiqué. Casi como si estuviera al lado de ustedes ahí, vean. Entonces, yo los tengo ubicados ahí. ¿Esos lagos son del vecino, qué? ¿O son de ustedes? Del vecino. Ah, bueno, pero chévere, porque entonces puede tener hasta pescado ahí para ofrecerle al cliente. No, Entonces en la usted casa está, tenemos. entonces Sí, usted está en la cuenca del Ariari, en la base del Piedemonte. Esto es lo que a mí me gusta de los aparatos. Ahí se me perdieron. Hay harto lago por ahí. Está en la base del Piedemonte, ¿cierto? sí, Tiene varios ríos coquetones por ahí, tiene alojamientos cerca por lo que veo, ¿cierto? sí. O sea que el estar está resuelto, o sea que puede tener pescadito fresco para preparar allá, tiene alojamientos cerca, por lo que veo está muy cerca del casco urbano. ¿Cómo es el acceso desde el pueblo hasta la finca? Sí, ahí pasando por ese puente que tiene ahí, ese es el puente de la amistad que está sobre el río Ariari. Estamos Sí. a 7 kilómetros de Cubarral. O sea, de Cubarral, Buenísimo. Quiere decir que yo puedo llegar en cualquier vehículo hasta San Luis de claro. Cuarto. Sí, Y de San Luis puedo ir en un campero o en una camioneta. no, hasta allá llegan automóviles. O sea, usted le llega automóvil hasta allá. Perfecto. Sí, Hasta señor. hasta cicla llegan. Muy bien, muy bien. Eso está bien porque mire que eso tiene que ver con el llegar. ¿Listo? Entonces nos vamos a concentrar en que ustedes sean digamos, un atractivo y una experiencia importante, digamos, en San Luis de Cubarral. Pero entonces cuando los voy a asociar acá, ya en el mapa más grande, ¿cierto? Entonces cogemos el mercado y estoy a 67 kilómetros de Villavicencio y estoy a menos de 150 kilómetros de Bogotá, ¿cierto? Y cuando estoy a 150 kilómetros de Bogotá, quiere decir que tengo entre Bogotá, entre esta zona de Cundinamarca y Boyacá, tengo 10, 12 millones de personas en mercado, más en Villavicencio. O sea, en ese sentido, tengo de mercado nacional 12 millones de colombianos ahí. Que si yo le saco el 1%, ya es suficiente gente para pensar cómo me la traigo y qué hago para que lleguen allá. Eso es mercado nacional. La otra cosa que tiene interesante es que ustedes están en el marco de un eje vial, ¿cierto? O sea, en la vía que Bogotá lleva a Granada,
en donde con un pequeño desvío, porque efectivamente aquí está muy fácil de observar, el desvío, aquí estoy Guamal y aquí se llega acá, entonces están muy cerca de la zona, en una Y zona, se y pasa, efectivamente el desvío es adelantico de Humadea. el de Humadea, de acá, sí señor. Ahí es la entrada de Cubarral. No, están súper accesibles y efectivamente están en una zona donde hay que seguir haciendo fuerza para que esos bosquecitos lo conserven y no los pelen, que lastimosamente sus amigos coterráneos del Meta para tumbar montes están, pero solo yo. Sí. Eso es una cosa muy loca. A ver, entonces para mí viene claro el estar. Hay una claridad y vuelvo al dibujito donde estaba. Entonces hay que conocer el cliente. ¿Quién es ese bogotano o también de la gente del Meta, ya en el metense, que también tengo municipios como Granada, Acacias, San Martín, Guamal, que no son municipios pequeños, que podrían estar interesados en vivir esa experiencia? Ese es un primer mercado para acercarse y luego mirar cómo es un mercado ya en un canal más especializado, lo que se llama el B2B, y es cómo le vendo a otras agencias. Lo otro importante que ustedes ya lo tienen es conocer su entorno, en este caso es su hectárea y media, que aquí está donde está el puntico, y efectivamente, ¿qué puedo hacer en esta vereda? Entonces, ¿cómo puedo yo complementar esto? Y vuelvo a la línea del talento, como le estábamos dibujando, que ya se me perdió. A ver, ¿en dónde estaba yo con eso? Pues, ya me perdió el dibujito. ¿Dónde está? ¿Dónde yo estaba dibujando? Acá, en esta. ¿Sí? Entonces, cuando miro acá, vuelve y juega Cristian, Gabriela y Doña María. Entonces, tengo un guía, tengo la operadora con lo que puedo empaquetar. ¿Qué es empaquetar? Es que mínimo 2 servicios que se incluyen a un turista son un paquete. Entonces, digamos, un guía no puede decir, es que yo soy guía, pongo el transporte y yo lo vendo así. No, porque esos 2 servicios ya son un paquete. Entonces, no sería legal venderlo así. Pero cuando usted tiene la agencia de viajes, puede empacar el guía. Pueden ofrecer ustedes mismos en la experiencia el almuerzo y la actividad. ¿Aló? ¿Se los metió un gringo en la conversación? Sí, qué pena que por acá apareció un baffle, pero ya lo escuchamos. Bueno, listo. Entonces, mire que tenemos la estructura para jugar en tener un paquete. Un paquete que me pudiera definir. Si tengo otros atractivos aquí en la zona alrededor de San Luis, ¿cierto? O sea que el argumento estaría, pregunto, en venir a dormir a San Luis y hacer cosas en Cubarral. Es decir, un día de café, un día de aves, por ejemplo, para 2 días, una noche. ¿Sí? Eso Sí. puede ser. Un día de café, un día de aves, un día de rafting. Puede ser, ¿cierto? Entonces, aquí está. Porque pues ya lo otro, bajar hasta donde los amigos del Güejar, es bajar otro poquito, ¿cierto? A este lado de acá. Tampoco están tan lejos y me parece que se la juegan. Como les digo, llevo como desde el 2018 acompañando cosas por el Meta y además bien metido y untado hasta las pestañas, entonces tengo la fortuna de conocerme el departamento de ustedes. Me falta mucho, pero me la gozo, me lo conozco. Entonces, chévere. tenemos los elementos. Entonces, sigamos con este dibujo. Entonces, el conocer el entorno es entender qué le puedo ofrecer que sea diferente, donde vamos a seguir haciendo el dibujo. El llegar resuelto. La gente puede llegar hasta el municipio en su propio vehículo. Sí, perfecto. Segundo, si llegó al municipio, le puedo ofrecer la experiencia de cacao y ahorita vamos a ella, pero además otras experiencias. Vale. ¿Para qué? Para la gente valga la pena, si salió de Bogotá, mínimo sale un puente, o sea, 3 días, 2 noches, ¿verdad? Entonces hay que jugársela con ese tipo de cosas. Mis estimados, hay que conocer la competencia. ¿Quién más está ofreciendo tour de cacao que ustedes conozcan en el Meta? Ninguno. Y hay un montón. ¿Sí? Yo no he escuchado. Sí, señora.
hay varios. De hecho, acuérdense que el cacao está asociado a la sustitución de cultivos ilícitos. Tal vez que en publicidad estén todavía bajitos, pero hay varios escenarios. De hecho, en Vistahermosa tenemos una finca con un tema de cacao muy potente, donde se ve el Plecturoceus ornatus, ¿cierto? Entonces tenemos una experiencia de cacao, primates y aves, ¿cierto? Entonces, claro, sí hay zonas, de hecho este ejercicio lo estoy haciendo en Vistahermosa, pero está bien, o sea, no importa, ¿sí? Eso es como cuando usted viene al eje cafetero y pregunta cuántos tours de café hay y le pueden mostrar hoy 50, ¿sí? ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál tiene mejores condiciones para venderlo? Pero lo importante de conocer la competencia, ¿sí? Es efectivamente que uno diga, vamos a buscar, busquémoslo aquí, Tour de Cacao Meta. Entonces, aquí me aparecen, habría que mirar, de hecho comienzan a aparecer varios de diferentes lugares de Colombia. Por lo menos comenzar a jugar con eso y entenderlo. Este es uno de los que nosotros ofrecemos, ¿cierto? Van a encontrar diferentes formas. Entonces, yo me imagino que esto ya lo han hecho, pero googlearse, ¿cierto? Miren, en Guamal hay alguien que es el ganador del cacao de oro, entonces, ¿quién sabe? Hay ruta del cacao en Tumaco, hay cacao en el Meta haciendo cosas, etcétera, etcétera. Ustedes saben que Casanare, Arauca es muy potente con el tema del cacao y hay gente ofreciendo cacao. Viator, que es TripAdvisor, me cuenta que hay gente ofreciendo cacao. Entonces, ¿cómo es? Por ejemplo, esta es Tour de Cacao. Esto está en Montenegro, ¿cierto? En el Quindío. Entonces, de esto hay gente haciendo, muchachos. Entonces, una cosa fundamental, y además esto es Colombia. Yo he estado en tour de cacao en Costa Rica, he estado en tour de cacao en Perú, he estado en tour de cacao en Ecuador, ¿cierto? Entonces, en México tiene tours de cacao. Entonces, de esto hay muchas cosas montadas. Entonces, por eso el tercer paso con el tema de la experiencia es conozcan la competencia. Ustedes lo que requieren, además, es poder diferenciarse de la competencia. Entonces, aprovechando la tecnología, googlear sobre tours de cacao en los de Colombia y si hay alguno cerca, va a ser clave. Esto es la base de un diseño de producto. Lo siguiente va a estar asociado a definir acciones y roles. Por eso, esto que yo vengo dibujando por acá, cuando les hablaba, digamos, de los roles, entonces a este momento tengo claro a Cristian haciendo la guianza, a doña María como la gestora, ya miraríamos qué cosas hacen, y si está Gabriela, qué hace Gabriela o qué hace qué otra persona, ¿cierto? Seguimos con este paso a paso, y después de que están claras las acciones, los roles, si necesitamos equipamiento para la experiencia, sendero, mesas, escalinatas, etcétera, les quiero mostrar unas fotos ahorita, y esto sale del modelo de negocio hasta que se implementa. Hasta ahí, ¿cómo voy? ¿Voy bien? ¿Los tengo muy enredados? ¿Voy siendo claro? ¿Cómo voy hasta ahí? Perfecto, sí, está siendo claro y está muy interesante el ejercicio. Listo, entonces ya estábamos viendo en la definición de experiencia ahorita, ¿cierto? Que es el resultado de una o varias actividades. Y en este caso vamos a pensar en la actividad de la finca. Entonces la actividad, digamos, yo las podría tener en mi cabeza, pero cuéntenme ustedes, cuando llega la gente, está en la puerta de la finca, ¿cuáles son las cosas que comienza a hacer la gente allí? Y ya las vamos a plantear como actividades. Cuéntenme ustedes, por favor. Mamá la escuchó. O sea, ¿qué es lo primero que hacemos cuando llegan las personas? Sí, señora, en este momento, ¿qué es lo que ocurre? Descríbamela como si me la estuviera vendiendo para yo comprársela ya. No, pues les damos la bienvenida, hacemos la presentación, les contamos Bueno, quiénes somos. ¿qué lugar tiene para eso? Aquí en un corredor que hay aquí en la casa. ¿Cuánta gente le cabe ahí? Unas 30 personas, 25 ¿Parados o sentados? sentados. Vale. Primero, para mí, 20 personas en una experiencia son un montón. ¿Sí? O sea, es un montón. Y aquí hay cosas que ustedes deben también comenzar a entender y a definir.
hasta cuántas personas, yo puedo tener varias experiencias en un día, vale, o podría atender varios grupos, eso es como parte del arte de cómo esto, pero cuando yo pienso en hectárea y media, ¿cierto? Que es un espacio muy pequeño, son 15.000 metros cuadrados y a eso le saco 500 árboles de café, la elda o el secador parabólico que tienen para poder secar los granos de cacao, el otro lugar donde tenían que procesar la mazorca, etcétera, pues esos 15.000 metros cuadrados ya se van volviendo más chiquitos, ¿cierto? Entonces, importante pensar en la calidad de la experiencia. Mucha gente a uno le puede sonar muy interesante porque va a decir muy rentable, pero en este momento yo tengo a doña María, a Cristian y a Gabriela. ¿Quiénes trabajan en la experiencia? Entonces, en este caso, doña María, ¿usted es la que lo recibe? Sí, sí, señor. Con Cristian ahí. O sea, entre Bueno, todos. y cuéntame cómo sigue la experiencia. ¿Qué es lo que sigue ocurriendo a partir de ahí? Bueno, a partir de ahí, pues ya se les da la inducción y empezamos el recorrido por el cultivo. Sí. El tema el tema del cultivo y hasta que llegamos a la casa, ahí les explicamos el tema de cosecha y post cosecha y por último la tema de transformación. Listo. Entonces vamos a hacer ese paso a paso. Ahí hay 3 pasos en este momento. Entonces, en un primer paso está el lugar donde recibe el grupo. Entonces, aquí tenemos un primer paso. En un segundo paso tenemos un sendero, ¿cierto? Y este sendero presenta el cultivo, ¿cierto? Sí, es. ¿Qué más presenta ahí? Por ejemplo, ¿qué más cuenta? Habla, por ejemplo, sobre las buenas prácticas de las que me hablaron ahorita. En este recorrido, pues, a medida de que vamos encontrando los árboles, la intención es, o sea, lo que se ha hecho es mostrarles las variedades de cacao que hay. Se les cuenta el tema de la propagación del cacao, cómo se da. Se les cuenta algo de plagas y enfermedades, algo muy puntual. En el recorrido también se les habla, hay un lugar donde hacemos abonos orgánicos, una biofábrica, entonces se les cuenta algo sobre el tema, que pues en base a toda la dinámica del mercado de los fertilizantes, estamos en un 80% orgánico, 20%, o sea, en transición, y todo va muy ligado a las dinámicas y al tipo de grupo que sea, ¿sí? Porque pues es un grupo que no conoce nada del cacao, pues se les cuenta más a profundidad y todo va ligado también a las preguntas y la interacción que haya con el grupo. Bueno, Así como por el recorrido. bueno, voy a aprovechar que me trajo aquí a colación la palabra preguntas. Cuando yo diseño una experiencia, ¿cierto? Desde que recibo al grupo, en el diseño, en el espacio, ¿sí? Yo buscaría darme respuesta a 3 preguntas. La primera es, ¿qué quiero que mi visitante sepa? ¿Sí? Primera pregunta, ¿cierto? O sea que la experiencia de cacao tiene un componente de emoción. La segunda pregunta es, ¿qué quiero que mi visitante haga? Entonces, yo lo que quiero es que orientemos este ratico a que trabajemos en esta descripción en cómo vamos a contestar 3 preguntas. Y la tercera es súper importante y es que quiero que mi visitante sienta. Entonces,
mire que cuando yo recibo la gente, ¿cierto? Yo ya tengo acá como una especie de título, como lo que habíamos hablado, que es el título de la película, ¿sí? O sea que la gente vino a vivir la experiencia del vuelo carmesí, una experiencia con sabor a cacao. Este es como el título de la película. Entonces, la gente viajó desde algún lugar del planeta, ¿sí? Y ustedes lo recibieron, ¿cierto? O sea que desde que se recibe el lugar, por ejemplo, de tener un sitio acogedor, debería haber algo que los estimule. Por ejemplo, no sé si han visto que en la publicidad hoy en día o en las películas a uno le muestran como el último pedacito de la escena y entonces uno ya se engancha para querer ver todo, a ver por qué terminó así. ¿Sí lo han visto o no? ¿Eso lo han notado? Sí, lo he visto. Entonces, ¿qué tal recibirlos? Voy a imaginar algo. Que ustedes preparen un tipo de bombón de chocolate relleno de maracuyá, que es una fruta muy del meta, ¿cierto? Entonces, que cuando la gente llega, lo primero que haga es, usted vino a entender por qué este lugar sabe así, y le saca a usted en una presentación divina, imagínese ese bomboncito metido en una cajita con flores de veranera, ¿cierto? Para cada uno una cajita diminuta o algo muy pequeñito o dentro de una flor y que la gente diga, usted vino aquí a entender esto, ¿por qué sabía así? Y lléveselo a la boca. Entonces la gente, no sé si lo están sintiendo, pero a mí ya las papilas gustativas se me activaron. Por alguna razón, También. creo que voy a terminar imaginando, me voy a tener que conseguir cacao y hacer una mezcla de cacao con dulce de maracuyá, porque por alguna cosa me está imaginando. Entonces, la gente, usted ya lo activó. Entonces, eso ya es la bienvenida. Y, uy, pucha, ¿cómo así? Claro, yo sí vine a saber qué era el cacao, porque es que a veces la gente sabe que es el chocolate y a veces para la gente el chocolate es una chocolatina Jet y resulta que la chocolatina Jet es el 25% del trabajo que ustedes hicieron. Y no. Entonces, listo, recibir el grupo esto es el momento acogedor, es el momento de verdad. Aquí es donde usted engancha a la gente. Pero las personas, uno nunca se le puede olvidar que quienes lo visitan están de vacaciones, ¿sí? O así sea una salida académica o lo que sea, la gente tiene en su cabeza la palabra paseo, ¿sí? Pero igual lo que va a ocurrir, que es muy importante, es que la gente va a adquirir conocimiento. No van a estar en una clase ni ustedes son profesores. Pero cada palabra que diga doña María, Cristian, Gabriela y quien intervenga en el proceso, porque fácilmente ese día en la finca hay un trabajador y ese interactuar con el trabajador hasta podría ser interesante, ¿cierto? Por ejemplo, en la finca donde nosotros hacemos esto en Vista Hermosa hay un señor Uriel y usted no se imagina, este señor no sabe leer, no sabe escribir, pero este es un maestro y me fascina escucharlo. Y hoy en día además asociamos el tema del cacao a observar hasta 4 especies de primates y más de 100 especies de aves, lo cual se pone bastante divertido, ¿cierto? Entonces, a mí no me importa que no sepa leer y escribir. De hecho, hoy en día, cuando buscamos que él aprende algo, le grabamos podcast. Y lo que hace es que lo escucha desde el teléfono. Listo. Pero cuando llega un cliente, este señor se transforma y es un guía fabuloso. Entonces, ¿qué quiero que mi visitante sepa? Aquí tiene que ver con el paso a paso. ¿Qué quiero que mi visitante haga? ¿Cómo lo ponemos a interactuar? Porque es que la gente no fue a ser parte de la familia Miranda. La gente quiere hacer cosas. Lo primero que usted lo puso a hacer fue, lo sacó y lo puso a paisajear. O sea, lo paró en un mirador. Así sean esos 7 kilómetros que sale del pueblo hacia la finca. Por lo que vi en la fotografía satelital, ¿cierto? Ahí tienen, bueno, ya tienen 2 opiniones ahí, hay que ir, me tengo que ir para allá para opinar. Yo De hecho, que estoy haciendo el ejercicio. De hecho, yo en 2 semanas estoy por ahí cerquita y ustedes les bajaré por unos kilómetros al lado. No, pues invitado para que conozcan. Muchas gracias. Entonces, ay, que se me hizo el punto.
Si lo hago muy rápido se me desaparece. Eso. Listo, ya estoy más cerquita. Entonces, usted aquí usted lo recibe. ¿Esta es la casa o es la casa de techo grande? ¿Cuál de las dos? Es justo donde está el punto, ahí queda la casa. Bueno, me gusta que está con muy buena cobertura, quiere decir. Y esto Sí, es una señor. fotografía satelital cercana, o sea que está con muy buena cobertura. Eso está bien. O sea que la gente cuando llegó acá va a ser invitado a interactuar con la naturaleza, ¿cierto? Entonces, Sí. lo primero que tenemos es un sendero, ¿cierto? Entonces, ya tenemos y estamos hablando aquí de que esa es una primera actividad. ¿Listo? Luego, ¿qué pasa? ¿Qué sigue de esto? Después de que hicieron el sendero, vieron las buenas prácticas, se presentó. Miren, si ustedes analizan y hacen lo que les decía yo, de analizar la competencia, todos hacen lo mismo, ¿cierto? ¿En dónde van a diferenciarse? En el cómo lo hacen, ¿cierto? Nosotros hoy en día tenemos tours donde paso a paso de esto, la gente aprende cosas distintas y no se imaginan, yo tengo 4 tours y son 4 historias diferentes. O sea que es cómo cuentan esta historia lo que logra diferenciar. Después de esta parte del sendero, ¿cuánto duran acá? ¿Cuánto se demora esta etapa? Promedio de 1 hora máximo. Listo. Hora y Entonces aquí tenemos 1 hora. media. Hora y media. O sea, 90 minutos. Sí, 90 minutos en este pedacito de la experiencia, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, normalmente, ¿a qué hora reciben la gente? ¿A qué hora es la hora sugerida para el inicio? Quiere decir que ustedes tienen 1 o 2 tours al día. son cosas que hay que estructurarlas, pero porque nosotros ya hicimos unos recorridos con amigos, pero Sí. comercialmente que lo hagamos, entonces eso que usted me pregunta, que a qué hora, pues no lo tenemos. Porque mire, Tipo de 9 nuevo, creo que estaría bien. como ustedes están tan cerca de Cubarral y también relativamente muy cerca de Villavicencio y sutilmente también relativamente muy cerca de Bogotá, uno puede plantear una experiencia de 4 horas comenzando a las 8 de la mañana que termina en un almuerzo y la otra comienza a las 2 de la tarde y termina con una cena, ¿cierto? O sea que aquí tienen, esa puede ser una opción, ¿cierto? O la otra es una experiencia donde la gente llega entre 8 y 9 de la mañana. Aquí, si llegan a las 9, voy a poner, para que tengamos una hipótesis, vamos a analizar el tiempo, ¿cierto? La gente le llega a usted a las 9 de la mañana. Pero además de esto, la recepción del grupo se me toma 30 minutos, ¿cierto? Vamos a hacer un cálculo. O sea que aquí yo ya tengo 2 horas invertidas. O sea que son fácilmente las 11 de la mañana. ¿Qué más ocurre ahí? Ahí viene la intención o lo que se ha hecho en la casa es compartirle a los visitantes la experiencia de qué ocurre después de haberlo cosechado, fermentado, secado, el tema de la tostión y el tema de molerlo artesanalmente, ¿sí? Para llegar al producto final. Ok, entonces, mire que cada cosa de estas debería uno en el diseño, y obviamente el tiempo hoy no nos da, pero la idea es que vayan tomándolo como tareas. Cuando cojo el que quiero que mi visitante sepa y llega a la recepción, va a estar asociado, por ejemplo, a la historia de la familia, ¿cierto? Es decir, a la historia de la familia en sí. Porque además, exactamente, o sea que eso hace parte de la bienvenida. Entonces, aquí hay cosas, es si tiene una pintura, un cuadro, una foto de la familia, un pequeño mapa de la finca, ¿cierto? Que inicialmente puede ser un tema con una fotografía satelital hecho a mano, bonito, tallado en madera, ¿cierto? Uno puede plantear diferentes estrategias, pero mire que aquí comienzo a involucrar herramientas. Y en esos 30 minutos la gente llegó, saludó, se presentó, tuvo ese saborcito, entonces esas frases claves hay que escribirlas
usted vino para saber, para conocer este sabor. Entonces, ese es un tema que se llevó 2-3 minutos, pero fue clave. Se sentaron, hubo una primera presentación. El sendero, por ejemplo, tiene pantano, no tiene pantano, tiene subidas o bajadas con escalinatas, ¿cómo está? La gente lo puede hacer con qué tipo de calzado, cuéntame un poquito. Todo el sendero es prácticamente plano, ¿sí? Si yo ha llovido anteriormente, sí en algunas partes lisas, pero no hay pantano en gran medida, sí considerable no, solo hay que pasar un puente pequeñito. Bueno, yo ahorita le voy a mostrar medio. unas fotos de equipamiento para senderos, ¿sí? Que las tengo en la presentación esta. Hay una frase que yo utilizo mucho, la llamo difícil lo haces, difícil lo vendes. De hecho, si me sigue durante los próximos 4 o 5 días en mis redes, yo mañana salgo para Costa Rica y voy a estar justamente haciendo énfasis en este viaje en mostrar videos sobre equipamiento de senderos. Entonces, de pronto los próximos 4 o 5 días le pueden ser muy útiles porque voy a estar mostrando fotos, videos, haciendo videos en vivo en senderos naturales muy coquetos en diferentes reservas en Costa Rica, y de hecho voy a estar en una como de 5 hectáreas que tiene cacao, mariposas y una reserva natural brutal. Se llama Pierre Garden. Entonces, les podría servir para ver cosas, o sea que sutilmente por redes podrían extender esto. Entonces, ahora le voy a mostrar imágenes porque esto me define, digamos, ideas para invertir. Mientras más fácil sea la manera como lo va a recorrer la gente, y si yo me voy a una imagen que tenía aquí en el satélite, pues ya sé que usted tiene a 5 kilómetros el río Ariari. Y estoy seguro que en ese borde del río Ariari y en esta desembocadura de este río hay más de un arenero sacando piedra. ¿Me equivoco, sí o no? Sí, señor, sí, claro. O sea que la posibilidad de tener un triturado de arrastre del río para mejorar el sendero no es tan loco, ¿cierto? No, ahí tenemos. Listo. Entonces, ahorita le voy a mostrar imágenes para seguir con la idea. Entonces, aquí tengo esos 30 minutos, pero es que hay que pensarlo y escuchen muy bien. Cuando yo digo minuto a minuto, es que uno hace como el paso a paso. Realmente cómo lo recibo, qué les digo, no para que se vuelva una receta donde siempre digamos, repiten las mismas palabras, pero sí este es un juego de emociones, ¿cierto? Aquí también puede ser, la gente llena una ficha de registro, porque ustedes deberían tener un seguro de asistencia médica en el lugar, ¿cierto? O Sí. definir una póliza de que les cubra responsabilidad civil extracontractual. A usted se le cae a alguien en el sendero, se le fractura la cadera y le quitan la finca. Entonces, son detalles que hay que pensarlo. Entonces, uno puede tener una póliza con Magenta o con la asistencia, donde la gente tiene cobertura, digamos, de accidentes, y esto lo puede hacer además usted como operador, porque es que usted les puede resolver el transporte desde el pueblo. Si uno suma 7 son 14 kilómetros y la gente en un paseo no se le va a caminar 14 kilómetros, a alguno que otro le llegará en bicicleta, pero resuélvaselos en un vehículo bonito del pueblo, que recorrer esos 7 kilómetros y paisajear sea bonito. O sea que la actividad realmente puede comenzar a las 9 de la mañana, saliendo del pueblo. Vamos a mover esto un poquito por acá. A las 9 puede ser el salir del pueblo, ¿sí? Y que a las 9:30, ¿sí? Esto es salir del pueblo, perdón, aquí ya no me deja editar ahí. Y esto es que a las 9:30, inicia el recorrido. Entonces aquí me voy jugando el tiempo. El tema no es ocupar tiempo porque sí, pero en todo caso sí puede ser, venga, usted puede tener los hoteles, restaurantes, otras agencias, que yo sé que en Cubarral hay varias, que digamos una cosa es ir a hacer rafting, pero usted vaya a hacer rafting y qué. Entonces, que usted tenga muchos comercializadores para venderle la experiencia, donde usted dice, tenemos hasta 16 cupos para poder digamos, por día, para recibir gente y vivir la experiencia de cacao. Entonces puede tener varios y consolida grupos. Aquí te estoy dando varias ideas que después las cojan en sus notas.
puede ser un tema de consolidar grupos, atiendes hasta 16 personas. Yo le sugiero, porque digamos seguramente entre doña María y usted u otra persona, siempre hay 2. Y para mí un número bueno es 8 personas por acompañante. Llámese el guía, el local, el intérprete local. O sea que con 2 personas hacen la tarea bien para hasta 16. Y eso que hay que trabajar muy bien la experiencia. No, A las, sí, a yo las estoy de 9:30 acuerdo. inicia la Ajá. experiencia y a las 10, o sea, a las 10 de la mañana comienzan a recorrer el sendero. Aquí quiero ir como ajustando temas. ¿Sí? Una cosa que se me ocurre acá, y no me dejen solo hablando, que de pronto termino diciendo muchas bobadas, la gente allá ya estamos a media mañana, ¿listo? ¿Cierto? O sea que inclusive, ¿sí? En esta parte, entre las 9:30 y las 10, aquí les dan ese chocolatico, les dan una bebida y una cosita pequeña que puede estar incluido, ¿cierto? Entonces, por acá le pudimos meter un refrigerio. Y esto me va sumando a, oiga, ¿y qué cosas puedo vender yo allá? ¿Cierto? Ah, entonces estoy vendiendo el servicio de guianza, el ingreso a la finca con póliza de asistencia médica, le incluye un refrigerio, caminata por el sendero donde va a hacer esto, 90 minutos, aquí me dan las 11:30 y a las 11:30, ¿cierto? La gente va a tener la posibilidad de regresar a la casa, hidratarse de nuevo, usted está a 800 y pico de metros, con una humedad cercana al 76% en media y una buena pluviosidad, ¿o me equivoco? Es correcto, sí. O sea que allá los va a tener sedientos. Entonces, Sí, cerca de la cordillera aquí de los los va a hidratar cuando llegue a la casa, o sea que los va a consentir, los va a hidratar, los va a invitar a descansar. ¿Y qué más se les ocurre? Entonces ahí le está dando 11:30 de la mañana, más o menos. ¿Qué más puede pasar ahí? Ahí también se podría el tema de pesca Pesca deportiva, en deportiva. caso de que lo haya. Pero bueno, sé, es un producto. Pues, podría- Pero eso es donde el vecino, ¿cierto? No, es ahí mismo. Sí, no sé si usted, cuando le describí el lugar, nosotros también tenemos un estanque de peces. Entonces aquí está, debe ser un cuerpo, aquí lo veo ya. Sí, lo que pasa es que los otros son mucho más representativos en imagen porque son estanques de 1 hectárea, pero el de la finca de nosotros es de 10 por 10. Ok, pero entonces preguntas. Aquí vamos a ver práctica. O sea, ¿cuál podría ser el plato típico que le ofrece usted a la gente allá? Porque es que si lo va a pescar y luego mientras lo prepara, eso toma tiempo. ¿Cuál? Sí. Sería... ¿Cuál? ¿Cómo? No, pues de eso no lo hemos analizado, pero pues lo típico del llano pues es la carne, pero la carne en la llanera, pero tocaría también determinar qué tipo de público, qué tipo de cliente traemos. Sí, evidentemente podremos ofertar algo Mire que más saludable. aquí hay un reto bonito, ¿cierto? ¿Sí? Algo de la cocina tradicional de Cubarral, donde el cacao sea protagonista. Sí, pues de hecho eso es algo que dentro del estudio de mercado hemos revisado. Es Que decir, hay puede una ser, finca ¿qué que ofrece peces tiene en el lago, Cristian? cachama, Sí. cachama y algunas veces usamos mojarra. Tilapia roja. Aquí estoy inventando. Cachama en salsa de chocolate al vino con frutas, ¿cierto? Caramba, y entonces usted haga, se lo esculcan, de pronto terminan creando un plato para ustedes, no sé. Pero el siguiente paso aquí, ¿cierto? Para las 12 del día, ¿cierto? Es el almuerzo, ¿sí? Entonces aquí voy a tratar de que esto recojámoslo acá mejor, espacio, ¿cierto? Entonces,
Entonces, aquí al mediodía, ¿sí? Entonces ya estamos hablando de el almuerzo, ¿cierto? Las 12 del mediodía. Estamos César, hablando, ¿sí? pues bueno, yo después de la hidratación, yo creería que sigue el tema de la transformación artesanal, que en eso se demora uno, pongámosle, entre 30 minutos a 35 minutos. No, Y ahí espere que sí seguiría el se la voy a almuerzo. poner, se la voy a poner a durar 2 horas para que la gente goce la tarde. Pongan cuidado. Para hacer en la tarde, según lo que propones. Pregunta, en la finca, ¿tienen el espacio para el almuerzo? Sí, sí, se podría contemplar. Por ejemplo, aquí donde está, aquí hay un video pequeñito, que ahí vi como un lugar. Sí, eso son O sea, más es adelante. acá debajo de esta cubierta. No, Esta es la que, acá, exacto, ahí. vale, o sea que esta cubierta, Actualmente está, pero pues son modificaciones que tenemos contempladas hacer también. claro, pero hay una frase que yo aprendí hace muchos años muy útil para ese tipo de cosas, ¿cierto? Grandes ideas para presupuestos pequeños. No tiene que ponerse a hacer una cosa muy loca, ¿cierto? Sí, Le voy a mostrar cómo es el lugar donde hoy hacemos la de cacao, para que vean. Durante años, este señor, ¿sí? Ha ido mejorando las instalaciones de su casa con sus manos. En este videito, miren un poquito cómo lo hace. O sea, en la parte de afuera, fue organizando, ahí están preparando cacao, esto es con europeos, esto es con unos holandeses que le estuvimos hace unos días allí. Y ahora voy a jugar con imágenes de estos. Miren lo que vamos que si no ustedes aquí me cogen ideas. Entonces, almuerza. En el almuerzo está en 1 hora y el almuerzo tiene que ser parte de la historia, ¿cierto? ¿Sí? Vamos suave. Estamos planteando que la actividad podría plantearse de 9 y creo que ya me voy a ir hasta donde podríamos llegar. Y a la 1 de la tarde, entonces aquí tenemos prepara tu cacao. estoy por acá chismoseando el perfil del que usted nos compartió, el del Cauca. Muy Sí, interesante. señor. Aprender sobre la transformación. Y Luis Fernando es un mago para esto. Es una maravilla. Aprender a semilla del cacao. Sí, ese movimiento. Es que ustedes me recuerdan, yo hice esto con Luis Fernando hace como 6 años. Esto que estoy haciendo con ustedes, lo hicimos hace como 6 años. Muy bonito. Luis Fernando es el de la finca que acabo de compartir. Sí, señor. Entonces resulta que este tema, usted aquí va a arrancar a la 1. Entonces tenemos las 13, ¿cierto? Un almuerzo agradable. Además, aquí recuerde que cuando uno sale al campo hay un tema slow, o sea, suave, despacio. No hay que correr, ¿cierto? Y en ese prepara tu cacao, aquí podemos estar hablando que me voy de la 1 a las 3 de la tarde, o sea, 2 horas, ¿cierto? O sea, 120 minutos. 120 minutos con los cuales en 2 horas, entonces, la idea, y hay una cosa que a mí me gusta, llámese con cacao, panela, con café, estas son las oportunidades del que quiero que mi visitante haga. Entonces, mire que lo que yo estaba mostrando aquí en las imágenes de lo que hacemos hoy en día con Fernando para nosotros, él en algún momento, de hecho, él tiene la máquina tostadora, pero es más divertido cuando la gente la hace en la paila. ¿Por qué? Porque es que la gente interactúa. Sí, Él tiene el aparato para trillarlo, pero es más divertido cuando la gente lo pila, ¿sí? Desde el jugar con las frutas y demás. Chévere que le den una mirada a este perfil porque
Luis es bastante bueno con redes y ustedes van a ver que este man no recibe sino extranjeros, ¿sí? Y de hecho es uno de los tours que nosotros más vendemos. Y le juega una cantidad de sabores, es una cosa fantástica, ¿cierto? Entonces, y ya tiene hasta cata de vinos, entre otras cosas, ¿sí? Entonces, ¿cierto? Aquí la gente prepara su cacao, quiere decir que esto me dio las 3 de la tarde y la gente puede estar regresando para estar otra vez en Cubarral a las 4, quiere decir que tenemos de 9 a 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Es un tour, es una experiencia de 6 horas. Y en esa experiencia de 6 horas, usted lo que tiene es un tour de cacao, una experiencia. Entonces comienza uno a construir la historia diciendo, por ejemplo, es una experiencia de producción y transformación del cacao junto a una tradicional familia campesina de Cubarral del Meta. ¿Eso es verdad o eso es mentira? Exactamente, así es. Y aquí vamos a plantear que le incluye transporte, Cubarral, finca, ingreso, 2 refrigerios, almuerzo, guía local, asistencia médica. O sea que además ahí ya está la base para costear el paquete de la experiencia. Entonces, para que vayamos sumando algunas cosas y ahora sí me quiero ir, ¿cómo estamos de tiempo? A mí el tiempo jamás me rinde, pero todavía tengo 28 minutos. Entonces, con todos estos elementos de este dibujito, sigamos esto. O sea que ya tenemos varias actividades. ¿Cuáles actividades? La de la recepción, el sendero, entonces ahorita miramos temas. El almuerzo no es solo ir a almorzar, el almuerzo tiene que ser una historia. Desde los platos, el lugar, si es con el mirador, si es debajo de las matas de cacao, yo no sé, pero el almuerzo tiene que ser una historia distinta, es decir, que no haya un restaurante donde a usted le ofrezcan esto. El tema de la preparación del cacao es donde la gente, hay un momento, yo creo que ahí en la foto, en las fotos de Luis Fernando lo va a encontrar, hay algo que yo lo llamo el momento maleducado del tour, que es este, que es cuando la gente está moliendo y haciendo la crema de chocolate, que todo el mundo mete el dedo, ¿sí? Ese es el momento maleducado del tour, rico, eso es lo que la gente quiere hacer, untarse. El cacao es uno de los productos más conocidos en el planeta, porque la gente no sabe todo el proceso para llegar a un chocolate, a una chocolatina, ¿cierto? Entonces, mire que tenemos 1, 2, 3, 4 actividades. Entonces, vamos con la definición. Entonces, su experiencia es una actividad que es el conjunto de 4 actividades que genera estados emocionales positivos. ¿Cómo así? Entonces, cuando hacemos esa recepción y le ofrecemos ese chocolate, donde por dentro tiene un dulce de maracuyá, entonces, ¡guay! ¿Cómo así? Entonces, además, la finca y el sendero y la amabilidad de la gente y las historias bonitas y lugares donde uno puede estar en un lugar donde se sienta cómodo bajo la sombra de un árbol, a que le cuenten una historia y que las historias sean bonitas. Esos son los elementos de seducción. Y luego, la manera como hacen la poscosecha, distinto. Mientras más tradicional, mire, procesos de industriales, la gente podría ir a ver a muchos lugares, pero si está en una finca de 1,5 hectáreas, que sea algo muy artesanal, bonito, donde la gente pueda así untarse. ¿Por qué? Porque eso es lo que le van a generar buenos recuerdos. Mire que esa es la experiencia. Ahora, una experiencia articula lo siguiente: bienes y servicios. Entonces, mire que justo lo que estamos hablando. ¿Cómo así? Traslado. Entonces, sí, se le incluye. Comidas. Claro, lo recibo con una bebida, con un chocolatico, le tengo un almuerzo bien sabroso,
y cuando se va a ir en la tarde le tengo una bebida de chocolate. Mire, por ejemplo, Luis Fernando, este amigo, se hace un mousse de chocolate que yo pienso en esa vaina y ya se me mojó todas las papilas gustativas. Yo nunca le he preguntado la receta, pero es la cosa más ridícula del mundo. O sea, yo me he comido cosas buenas y eso. Y eso no es muy costoso y es una cosa chiquita, pero entonces usted se lo incluyó. Mire que está el servicio de guías. Usted podría tener un souvenir, etcétera. Y puede incluir otras cosas. O sea, que la experiencia articula bienes y servicios, la de ustedes lo hace. Integra múltiples sentidos. Y entonces yo les decía a ustedes que quiero que mi visitante sienta. Lo recibió y de entrada los vio a ustedes. O sea que el uniforme o la pinta o la forma como están tiene que ser muy chévere. Ahorita les espero alcanzar a darles unos ejemplos. Ese chocolatico, uy, ya estimulé el sentido del gusto. Pero es que ustedes sutilmente, cuando saben que llega la gente, ponen a tostar cacao y entonces huele a cacao recién tostado. Entonces ya estimulé el aroma. Entonces resulta que además sembré flores y tengo flores bonitas, ¿cierto? De hecho, recuerden la película Encanto y si no la han visto, la invito a que se vayan. Además, porque la estrategia de promoción de Colombia se va a llamar Finding Encanto, o sea, encontrando el encanto. Haga de cuenta que ustedes son como la familia Madrigal. Entonces la gente percibe el mundo a través de los sentidos. Y esto va a ser absolutamente importante. O sea que voy a articular el olfato, el oído, el tacto, todas las cosas allá. O sea que cuando yo construyo las respuestas es porque integro todo. Luego voy a apelar a dimensiones humanas. Y entonces resulta que cada uno de ustedes, es decir, doña María, Cristian, Gabriela o quien quiera que intervenga, miren por ejemplo en esta imagen el rostro de estos extranjeros poniéndole atención a un guía que les está explicando algo sobre el café. Entonces la gente va a recordar. Si usted ve los videos de Luis Fernando, es maravilloso cómo la gente le escribe a Luis Fernando y celebra la calidad humana, digamos, que tiene un campesino en Colombia. Entonces esto va a ser fundamental. Cuenten una historia, la narrativa es maravillosa. Entonces la historia de la familia, de la finca, de Cubarral, de la montaña, que este es el llano, pero que en el llano también hay montaña, no sé. De hecho, esto es un tema que cuando yo puedo trabajar en diseño de producto, le invierto mucho tiempo a contar una buena historia. Provoque que la gente interactúe con el entorno. Para eso es el sendero, la casa, si hacen un mirador, si algún día tienen como y construyen una torre de observación para que la gente vea la plantación de cacao, pero desde arriba, desde la altura de los árboles, no sé. Ahora les muestro esto. Entonces, cuando uno crea un producto basado en experiencias, toma esos recursos que están entre Cubarral y la finca, suma las actividades, juega con las emociones por la gente, que son las que van a crear memorabilidad y tiene la experiencia. Esto es bien importante, muchachos. Y entonces, yo aquí voy a acelerar algunas vainas porque esto es mucho para los minutos que tengo, pero me quiero ir a mostrarles un par de cositas acá, ¿cierto? Entonces, vamos a generar como una serie de conclusiones. Lo primero, es clave asociar la experiencia de cacao y que sea la experiencia de cacao de Cubarral, ¿cierto? Si nadie más la tiene allá, ustedes tienen que ser como ese lugar donde hasta el de la esquina, el puesto de dulces, cuando la gente le pregunte, ¿qué hay para hacer en Cubarral? Hasta ese señor contesta, venga, aquí hay un tour de cacao que usted no se lo imagina. Es una familia campesina en una finca pequeña, bonita, muy cerca del pueblo, donde usted puede conocer los secretos de la producción del cacao de una manera artesanal, pero además disfrutar con sus sentidos. Ahí usted va a sacarle jugo a sus recursos. ¿Qué es esto de la apuesta de valor? Entonces sí tiene que ver con que a futuro, cómo le sueño mejores a la casa. Entonces, mejoras a la casa es por decir algo. Entonces, venga, en esta pared me voy a hacer un mural o me voy a soñar unos murales, ¿cierto? Entonces resulta que en este borde aquí me voy a sembrar unas veraneras, me voy a poner unas flores no sé qué. Entonces, ¿cómo con pocos recursos, no necesita uno inversiones muy locas, pero cómo uno puede mejorar las cosas? Ahora les voy a mostrar, antes de que se me acabe el tiempo, algunas mejoras para el sendero. Entonces, ¿usted qué tiene? El recurso que es el cacao,
lo mejora con el sendero, la casa, la guianza, el escenario donde va a ser la transformación, que tiene que ser bonito, limpio, agradable, ventilado, cubierto, porque esto está en una zona lluviosa, pero además entender qué es lo que quiere hacer el cliente. O sea, hay que leer sobre el mercado. Y aquí me quiero ir como algunas cosas. Les voy a mostrar, simplemente ya para utilizar estos minutos, el valor y la importancia de un sendero, ¿sí? O sea, un sendero puede ser algo tan loco como esto que se llama el Sky Trek en Costa Rica, que fue un biólogo que hace 30 años se soñó con que en un bosque que tenía, en vez de que la gente caminara dentro del bosque, podría caminar era sobre el bosque, y hoy es uno de los productos más famosos de Costa Rica, a partir de puentes, ¿cierto? Pero resulta que ese sendero en el cual ustedes van a meter a la gente para ver el chocolate, en este caso hay imágenes de café, es ese pequeño camino o huella que les va a permitir recorrer con facilidad un área determinada. Para todos pregunta, ¿su sendero es lineal o circular? ¿Cómo lo tienen trazado, Cristian? Está en circuito. Eso. Circular es fundamental, porque la gente entonces literalmente transita una sola vez por el lugar. Eso inclusive para el desgaste del sendero es importante. ¿Para qué sirve el sendero? Es un acceso y es el lugar por donde la gente va a caminar o lo va a recorrer. Es un medio donde van a desarrollar actividades educativas, ¿como cuáles? Recuerden la pregunta, ¿qué quiero que mi cliente sepa? Y en este orden de ideas, en esa pregunta es, yo quiero que usted entienda esta planta que crece en el trópico, cuya mazorca y su mucílago concentran unos azúcares que usted va a disfrutar en su boca, pero que luego a partir de la fermentación de esos azúcares, usted va a encontrar una semilla de cacao que va a tener un desarrollo A, B, C. No sé si ustedes tienen esta maquinita para partir el grano, donde uno muestra los niveles, cómo quedó en la fermentación y bla, bla, bla. Todos esos trucos son fundamentales, pero la gente aprende, porque es que lo más seguro es que la gente no tenga ni la menor idea todo el proceso que se requiere para el chocolate y van a aprender de ustedes. Y además es el escenario donde uno maneja el recorrido, porque es que usted necesita que su cliente camine por un solo lugar, porque ustedes saben muy bien que el cacao es sujeto a una serie de patógenos que inclusive son aéreos y que se pueden mover por los pies. Entonces, para acceder a un cultivo, uno debería desinfectar en varios momentos los pies de la gente para moverlos por el cultivo, o sea que el sendero también tiene una función de esto. Miren un par de ejemplos. El de la izquierda está en el santuario de fauna y flora de Tunquimbaya y está con elementos de madera plástica. Y todo esto va a obedecer al presupuesto que uno tenga. A veces es simplemente el camino, puede tener un equipamiento más cómodo, también depende del presupuesto de cada quien. Miren espacios como estos para descansar, ¿cierto? Me protejo de la lluvia o del sol, la gente se sienta, el guía puede tener un espacio cómodo para contarles una historia, cómo las escalinatas son claves en términos de la altura, el ancho que tienen, si tiene barandas en zonas lisas, ¿cierto? Miren esta torre de observación. Todo esto son sueños y no crean, no son tan locos. Es decir, uno puede comenzar a soñar y no decir, oye, ¿y qué tal que la gente con nosotros pudiera ver el cacao de una torre algún día? Puede ser, ¿cierto? La señalética va a ser muy importante también a la hora de desarrollar el tema. Y les quiero mostrar otros elementos que son útiles a la hora de desarrollar, digamos, la experiencia. Entonces, si además ustedes son bird friendly, podrían tener una pequeña guía de aves que puede ser hasta hecha en PowerPoint con fotografías de ustedes, impresa y puesta, digamos, con laminado. O sea, no estoy hablando de una cosa muy loca, donde uno cuente cuáles son las especies de aves. Los guías, o sea, el uniforme de los guías es clave. O sea, que tenga que ver con el entorno, ¿cierto? Entonces, aquí hay diferentes elementos que le botan ideas. Esto, por ejemplo, son espiaderos para aves en diferentes lugares. Estos son en la Hacienda del Bosque en Manizales para ver una gralaria, ¿sí? Y, por supuesto, un tema en el cual pues no me da para concentrarme hoy, que son las técnicas de interpretación. Entonces,
Nos quedan 16 minutos y quiero generar unas conclusiones. De acuerdo a algo con lo que hablamos, es importante el llegar, el estar y vivir. Y para operar un producto experiencial no es solo tener la finca. Está el transporte humano, el transporte es clave, la guía es clave, la alimentación, hasta ese vecino que tiene alojamiento va a ser clave. Entonces, la gente puede encontrar en Cubarral un espacio para descansar. Es decir, si hay empresas de alojamiento que son aliadas de ustedes, hay una frase que a mí me gusta utilizar, la llamo días duros, noches blandas, y es que la gente escape, por ejemplo, de Bogotá, y hoy un muy buen ejemplo lo está viviendo la zona de Piscinas del Güejar, que la gente está llegando hasta allá, están llegando a mesetas, ¿es cierto? Es decir, la gente sí se está escapando al Meta y el Meta tiene otras historias para contar. Entonces, si la gente está durmiendo en Cubarral y descansando, ustedes además le podrán decir, y además viva una experiencia de cacao. Miren, estas son temas de hoteles, ideas de transportes, ¿cierto? Espacios para los restaurantes, ¿sí? Diferentes ideas de cómo los puede uno adecuar, e inclusive en el caso nuestro, lo hemos hecho en campo de esta manera, ¿sí? Para generar diferentes apuestas. Esto en uno de los lugares más biodiversos de Colombia, que es el Tatamá, ¿cierto? Así desayunan a 2.500 metros luego de ver 3 bichos increíblemente raros que solo se ven en ese lugar del planeta, ¿sí? Y de nuevo, la esencia está en el guía y en la capacidad que tiene el guía para desarrollar la experiencia, porque el guía es el que va a estar atento al minuto a minuto, es el que va a lograr que la gente conozca la experiencia del cacao. Ya el equipamiento, el sendero, si le hace kioscos, si tiene señaléticas, todo va a ayudar y todo le va a permitir que la gente tenga una experiencia mucho más agradable. Entonces, les quiero mostrar todo este tipo de cosas, porque un escenario como el de ustedes, pues finalmente lo que plantea es una experiencia, y aquí ya me voy a unas conclusiones, una experiencia de aproximadamente 6 horas donde va la gente a vivir el cultivo de cacao, de la plantación a la mesa, a través de la inversión del visitante, las buenas prácticas del cultivo, cosecha, post cosecha y la transformación. Y para vivir la experiencia puede haber un paquete que le incluye el transporte de Cubarral a la finca y de la finca a Cubarral, el ingreso a la finca, 2 refrigerios, el almuerzo, el guía local, la asistencia médica y comerse y tener mucho chocolate para jugar. Hay un paso a paso que en lo que hemos hablado tendrían este espacio, que las salidas pueden comenzar a las 9 de la mañana, ¿cierto? Esto daría margen si la gente salió desde Villavicencio a las 7 de la mañana, o si hay gente que está en un alojamiento en Villavicencio, Acacias o Cubarral, que pudiese llegar a las 9 de la mañana para vivir la experiencia. Tener un guión muy estructurado que dé respuesta a las preguntas. Entonces, ¿cómo trabaja uno esto? Ustedes pregúntense, ¿qué quiero que mi visitante sepa? Y haga de cuenta, utilizan post-its o en una cartelera y ustedes mismos se dan respuestas. Ahora, si eso es lo que quiero que sepa, alrededor de ese conocimiento, ¿cómo quiero que él interactúe? Pues claro, va a caminar, va a ver el árbol, le voy a coger una mazorca, la voy a abrir, voy a sacar las semillas recubiertas por el mucílago, lo voy a invitar a que lo saboree, etcétera, etcétera. Y todo eso hasta llegar a las 3 de la tarde, ¿cierto? ¿Cómo voy a estimular los sentidos? Entonces comenzar a jugar con todo tipo de cosas donde el tacto, el gusto, el olfato, el oído y el ojo interactúan para que la gente descubra el cacao de todas las formas posibles, ¿cierto? Muy bien, ¿cómo la ven hasta ahí? No, pues es muy interesante todo lo que nos cuenta y que lo que usted dice, el tiempo es corto para poder escuchar y poder compartir toda esta información, que me gustaría si pudiera dar otro espacio, sería bien interesante. Y que usted ahorita hablaba de las conclusiones y que más de nosotros escuchar, pues me gustaría que usted en su gran experiencia y su gran conocimiento nos cuente, digamos, qué pasos o qué cositas puntuales nos sugiere. Digamos, me gusta el tema del apellido de la marca. Usted nos dice que sería bueno estructurarlo mejor,
esas cositas para sí mismo poder avanzar nosotros como emprendimiento. Bueno, venga, le vuelvo a compartir pantalla. Haga de cuenta que usted va a escribir un libro, ¿cierto? Entonces, antes de que usted saque el libro y le ponga el título, primero lo tuvo que escribir. O sea, yo me concentraría en el desarrollo de la experiencia minuto a minuto. Y lo más seguro es que en la medida en que lo hagan, ustedes van a entender y van a decir, venga, esto lo deberíamos llamar de esta forma, porque la gente lo va a vivir de manera real, ¿cierto? ¿Sí? Entonces apareció el nombre. Teniendo esto desarrollado, entonces lo puedes empaquetar, porque para lo que ustedes tienen es totalmente legal que ustedes armen este paquete. Hay que redactar y hay que escribir la historia y pierdanle el miedo. Si es del caso, inclusive con la grabadora del teléfono, comiencen a contar historias entre ustedes, la graban y después comienzan a escribir, ¿cierto? Y teniendo ya esto armado, háganle un brochure, un catálogo pequeño donde le ponen la marca, lo pueden trabajar en una herramienta que se llama Canva, si se quiere, canva.com, donde ustedes pueden trabajar el diseño. Si les apoyan con el logo, mejor, porque entonces así tienen una marca. Si les dan marca, registren la marca, ¿cierto? Es fundamental. Y sin temor, salgan al mercado. O sea, si ustedes cuando tengan la certeza de que todo este paso a paso son capaces de hacerlo bien, inclusive primero montenlo, escríbanlo bien, ¿cierto? Si quieren, inviten, por ejemplo, a mí me gusta hacer experimentos, los llamo prueba piloto, y siempre hay una escuela cerca. Y entonces uno le dice al profe, venga, vamos a premiar a los 10 mejores alumnos para que tengan un recorrido con nosotros de café. ¿Y por qué planteo con los niños entre los 8 y los 12 años? Porque son el desafío de cualquier guía. Si usted conecta a un niño, conecta a cualquier persona. Si usted captura la atención de un niño, captura a cualquier persona. O sea, el niño sí va a querer aprender y lo más seguro es que al final le va a decir gracias, profe. Si lo puso a interactuar y se unta, usted dice, esto funciona porque no la durmió, no se me concentró, no se me dispersó. Y si lo logramos que estimuláramos sus sentidos con los niños, esto va a funcionar. Evalúenlo y al final sienten a los niños. Háganlo con el grupo de la tercera edad, que seguramente en el pueblo lo hay. Y entonces también ustedes evalúan si es fácil para que caminen, lo recorran. Y teniendo ese par de conceptos, ustedes dicen, esto está listo. O sea, el paso a paso sería, diséñelo, es decir, ráyelo, escríbelo, desarrollelo. O sea, póngalo a funcionar en el minuto a minuto y usted tenga la certeza que tiene el carro para sacarlo en el pueblo, que el guía esté preparado, que hizo las vallas, que mejoró el sendero, etcétera, hasta que le funcione. Hágale una prueba piloto. O sea, invite gente, arriésguese a ver si la gente terminó feliz o no. Usted vende felicidad. Este es un negocio donde vendemos felicidad. Este es el negocio de la felicidad, ¿cierto? Y si eso está así, entonces a través de la agencia, que es una ventaja que la tenga, empaquételo y comience una estrategia de comercialización a través de hoteles en el Meta. Véndale la idea al Instituto de Turismo del Meta, a restaurantes en Cubarral, hoteles en Cubarral, otras agencias entre Villavicencio, Casillas, San Martín, Guamal, Mesetas, o sea, la zona del Güejar. Mal contado puede tener 20 agencias y comenzar a vender, pero además juegue con las redes e inclusive puede hacer como el marketplace. Y otra idea que le doy, poder tener salidas programadas, por ejemplo, de sábados y domingos, y que se institucionalice, que si usted está en Cubarral a las 9 y reservó con tiempo, entonces usted puede tener un tour de chocolate, full juguetes de 6 horas. Esas serían como mis sugerencias, maestro. ¿Cómo la ven? Excelente. Doña María, preguntas. No, yo más que preguntar, le quiero dar las gracias porque pues a través de esta clase, digo yo, pues nos dimos cuenta que estábamos prácticamente crudos en lo que teníamos planeado hacer y pues su merced nos ha dado bastantes ideas y como dice Cristian, sí nos gustaría de pronto que se volviera a dar este espacio, no sé con quién toca hablar o no sé, pero me pareció muy interesante el tema y ya es
poner en práctica todos los consejos que su merced nos ha dado. Con el mayor gusto. Por acá veo que está Edison, que entiendo que es la persona de la Universidad de los Andes. No, él es Cristian. Ah, es que uno le cambian el nombre ahí, entonces. Ah, bueno, Sí, pero me habían dicho estuvo que un había entrado ratito. alguien de la Universidad de los Andes. Sí, Jay, estuvo un ratito. ¿tú Voy a tienes detener alguna la pregunta, Jay? grabación. No, no. Ok, bueno, entonces.